Como sabemos, el mundo se encuentra sumamente atravesado por las estadísticas, por los datos y los números que nos quieren demostrar constantemente la importancia de los mismos. Sabemos bien que todos los datos sirven para esclarecer, analizar y sacar conclusiones sobre temas competentes a nuestro entorno. Imagínense entonces los datos que nos servirían para mejorar las condiciones de un país entero. Hablando obviamente sobre las decisiones a tomar por parte de quienes nos gobiernan, tanto en lo político como en lo económico y así. ¿A qué hago referencia con esto? Supongamos, si sabemos que los índices de alfabetización están estrechamente correlacionados con los ingresos, altos por supuesto, de los países, ¿por qué no pregonar en políticas estatales abocadas a la educación? Una educación primermundista, obvio, una educación amplia, reinventada, innovadora y competente. Bueno, en base a los índices, vamos a hablar un poco sobre el mundo, o al menos un poco sobre él. Quiero comentar de antemano que vamos a contemplar lo que los índices dictaminan. No vamos a hacer hincapié en otras cosas que pueden o no interferir en lo que marcan los índices. Solo hablaremos de los mismos, solamente que de diferentes países. Principalmente nos abocaremos a hablar sobre Estados Unidos, que nunca puede fallar, Haití, Venezuela, China, República del Congo, Democrática y no, Suiza, Finlandia, Brasil y obviamente Argentina. Haremos foco en los siguientes índices, como el coeficiente de Gini, índice de libertad económica, índice de libertad humana, índice de percepción de la corrupción y del índice de precios al consumo. Pero antes pasaré a comentar qué es un índice y luego a comentar de qué se trata cada uno de los índices antes mencionados. Primero, índice. Es una lista o relación ordenada con algún criterio de libros, documentos, monedas, objetos en venta, etc. de una persona, empresa o institución, que generalmente contiene una breve descripción del objeto relacionado y ciertos datos de interés, según Don Google. Ahora sí, las definiciones de los índices a utilizar son las siguientes. Coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El 0 representa una equidad perfecta y el 100 representa una inequidad perfecta. Índice de libertad económica. El índice de libertad económica es una serie de 12 indicadores, creado por The Wall Street Journal y la Fundación Heritage. Su objetivo declarado es medir el grado de libertad económica en cada país del mundo, aplicando el concepto ideológico proveniente del liberalismo económico en el campo de la economía de mercado. Índice de libertad humana. La libertad humana es entendida como la ausencia de restricciones coercitivas. Utiliza 79 indicadores distintos de libertad personal y económica en las siguientes áreas: imperio de la ley, seguridad y protección, movimiento, religión, asociación, asamblea y sociedad civil, expresión e información, identidad y relaciones, tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, libertad de comercio internacional y regulación de crédito, trabajo y negocio. Índice de percepción de la corrupción. La organización no gubernamental Transparencia Internacional publica desde 1995 el índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de 0 al 100, los niveles de percepción de corrupción en los países. Mientras más alta su puntuación, menos corrupto es. Y por último, el índice de precios al consumidor. El índice de precio al consumidor es un indicador que mide la evolución promedia de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto del consumo de los hogares residentes en un área determinada. En Argentina lo realiza el INDEC, lo que sería una encuesta a un grupo representativo de hogares para conocer sus consumos. Ahora bien, iniciaremos con el índice de percepción de corrupción. Tenemos que recordar que mientras menos alto sea el número es porque menos corrupto es el país, y vamos a pasar a dar los siguientes datos. Estados Unidos, 71. Argentina, 40. Venezuela, 18. Suiza, 85. Finlandia, 85. República del Congo, 19. República Democrática del Congo, 20. Haití, 20. Brasil, 35. China, 39. El país con mayor percepción de corrupción es Venezuela con 18, peleando con República del Congo que tiene 19. Y los menos corruptos son Finlandia, peleando con Suiza por 85 puntos. Índice de Gini. Recordemos que el 0 representa una equidad perfecta y un 100 representa una inequidad perfecta. En Estados Unidos está el 41.1, Argentina 41.4, Venezuela 46, Suiza 32.7, Finlandia 27.4, República del Congo 48.90, República Democrática del Congo 42.1, Haití 41.1,
Brasil 53.9 y China 38.5. El país más igual es Finlandia con un 27.4 y el más desigual es Brasil con 53.9. Índice de libertad económica. El 0 representa represión económica y el 100 representa la libertad económica total. Estados Unidos con 76.6, Argentina 50.4, Venezuela 25.2, Suiza 82, Finlandia 75.7, República del Congo 41.8, República Democrática del Congo 49.5, Haití 49.6, Brasil 52.9 y China 59.5. El país con mayor libertad económica es Suiza con 82 puntos y el menos libre económicamente es Venezuela con 25.2. Índice de libertad humana. El índice toma como 10 una alta libertad humana y el 0 como represión humana. En Estados Unidos un 8.46, Argentina un 6.86, Venezuela un 3.80, Suiza un 8.82, Finlandia 8.53, República del Congo 5.80, República Democrática del Congo 5.36, Haití 6.71, Brasil 6.48 y China 6.17. El país con el índice de libertad humana más alto es Suiza con 8.82 puntos y el más bajo es nuevamente Venezuela con 3.80. Y por último, el índice de precios al consumidor, que también podría ser tomado como la inflación. Estados Unidos en el 2020 un 1.2%, Argentina en el 2020 35.8%, Venezuela 1813.1%, Suiza 1.2% en el 2018, Finlandia 0.2% en el 2020. República del Congo, República Democrática del Congo y Haití no hemos registrado datos. Brasil 4.5% del 2019, China menos 0.5% en el 2020. En este caso podemos ver que China tuvo una baja de precios en un 0.5% y que el país con mayor inflación volvió a ser Venezuela con un sorprendente 1813%. Ahora bien, los datos sirven para hablar sobre los países. Existen circunstancias exógenas o no contempladas o más bien no comentadas que indefectiblemente influyen en los resultados de estos datos. Por ejemplo, tipos de gobierno, acuerdos preestablecidos, sindicatos y gremios, educación, acuerdos económicos o zonas de comercio, etc. Pero todo esto influye. Ahora bien, la conclusión te la dejo a tu criterio.